La mayoría de las mujeres crecen pensando que la menopausia va a llegar después de los 45 o 50 años, pero algunas pacientes se enfrentan a un escenario completamente distinto, ovarios que dejan de funcionar mucho antes de lo esperado. Hoy vamos a hablar de insuficiencia ovárica primaria, una condición poco comprendida, emocionalmente difícil y que cambia profundamente la vida reproductiva y hormonal de muchas mujeres. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. La insuficiencia ovárica no significa solamente dejar de ovular, significa enfrentar un cambio biológico muchas veces inesperado eh, y la mayoría de las veces a una edad muy temprana. Hoy me acompaña como invitada la doctora Ceci Flores. Ella es bióloga de la reproducción aquí en la Ciudad de México y además adscrita al Hospital La Raza. Además de esto es una amiga que me ayuda muchísimo con el tema de redes sociales, con el tema de muchas de las publicaciones que ustedes ven de los eventos de la asociación. Entonces, pues bueno, Ceci, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación para poder abordar un tema que es de suma importancia. Gracias por el empeño también de, obviamente, para perpetuar este trabajo. Y pues nada, hablar de un tema que es la insuficiencia ovárica prematura, que no es un tema nuevo, pero que ahorita que vayamos hablando de esto te vas a dar cuenta y la gente que nos escuche que es un tema de suma importancia, no solamente por el cómo o el cuándo decirle a una paciente que ha perdido su función ovárica reproductiva y hormonalmente hablando, sino también por las complicaciones a largo plazo que esto puede traer para las pacientes. Claro, ya platicábamos lo difícil que es darle este tipo de diagnósticos a las pacientes que a veces no se lo esperan. A veces la paciente podrá llegar a consulta con un síntoma y no tiene ni idea de que pudiera hacer este diagnóstico. Es correcto. Fíjate que de acuerdo a la Sociedad Europea que postuló en el 2024 el último consenso actualizado sobre la insuficiencia ovárica prematura, definió que era una condición clínica que se presentaba en mujeres de menos de 40 años. Entonces, se define como la disminución de la actividad ovárica. De la actividad ovárica hablamos de la actividad hormonal, la producción de hormonas, andrógenos, estrógenos, progesterona, y también de la actividad reproductiva, porque si bien es cierto, las pacientes con insuficiencia ovárica prematura pueden llegar a tener ovulaciones ahí de forma intermitente, la función reproductiva de estas mujeres pues sí se ve afectada de manera importante cuando se les da el diagnóstico, ¿no? Entonces son mujeres jóvenes, menores de 40 años, que sería nuestro punto de corte para establecer el diagnóstico. Cuando escuchas términos como menopausia precoz, ¿es lo mismo de que hablar de insuficiencia ovárica? Esa es una pregunta súper frecuente y además que es importante que hagamos la diferencia. Hablamos de insuficiencia ovárica prematura cuando nosotros tenemos disminución de la actividad ovárica antes de los 40 años, pero esta disminución de la actividad ovárica no significa que hay una pérdida total de esta actividad ovárica, es decir, de la función del ovario. Las pacientes con insuficiencia ovárica prematura pueden tener ovulaciones intermitentes y producen hormonas en menor cantidad. El término de menopausia precoz o menopausia prematura es un término que ya no se utiliza realmente y que no se puede comparar con la insuficiencia ovárica prematura. De hecho, por eso se utiliza el término insuficiencia, porque eso nos debe de hacer entender que estas pacientes sí pueden ovular y sí producen hormonas en cantidad menor. Es diferente el término menopausia temprana. Ese término sí se utiliza y lo utilizamos para denotar la pérdida total de la función ovárica, pero en mujeres mayores de 40 años y que están en un rango entre 40 y 45 años, porque la edad promedio de menopausia en nuestras mujeres es a los 49. Entonces, si en el consultorio nos llega una paciente a la que yo le diagnostico menopausia, pero está entre los 40 y 45 años, esa paciente tiene una menopausia temprana. Pero si es una mujer que llega al consultorio y que de acuerdo a lo que ahorita vamos a decir
en cuanto a los criterios diagnósticos, le determino que tiene una disminución de la actividad ovárica antes de los 40 años, es insuficiencia ovárica prematura. Ya, qué importante es Sí. poder hacer esta diferencia, porque incluso para las pacientes, menopausia precoz es como, esto significa todo, ¿no? Quisiera yo entender y que nos explicaras qué le pasa al ovario, o sea, qué es lo que le está pasando para que disminuya esta función que normalmente debería de tener. Claro, nosotros nacemos con un número determinado de folículos, que el folículo es la unidad anatómica y funcional del ovario. Entonces, en el ovario pues tenemos muchos folículos. Nacemos con una cantidad impresionante de folículos. Durante el durante el periodo de embriogénesis tenemos como 5 millones. Nacemos aproximadamente con 1 millón aproximadamente y se van perdiendo. Hay algo que se llama atresia o muerte celular programada, que es la disminución en el número de folículos, y eso es algo que nosotros no vamos a poder detener, porque la atresia o la muerte celular programada se va a presentar siempre. Pero en las mujeres con insuficiencia ovárica prematura tienen esta disminución en el número y en la calidad de los folículos de manera más acelerada, comparada con una mujer sin esta alteración. Y dentro de las causas más frecuentes, que sería el por qué me da insuficiencia ovárica prematura, las causas genéticas es la más frecuente, la más estudiada y la más reconocida, porque hay genes específicos que se han identificado pueden condicionar que una paciente tenga insuficiencia ovárica prematura. Un ejemplo súper claro: las mujeres con síndrome de Turner. Las mujeres con síndrome de Turner tienen la falta de un cromosoma X y ellas pueden cursar con insuficiencia ovárica prematura. La segunda causa frecuente también, enfermedades autoinmunes. Y entonces esto es importante porque si yo tengo en mi consultorio una paciente con tiroiditis, con diabetes mellitus tipo 1, con síndrome de Sjögren, con lupus, con enfermedades inmunológicas, estas pacientes, por las cuestiones autoinmunes, tienen un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia ovárica prematura. Y la tercera más frecuente también, o las tres más importantes, es las causas. En el libro, en la literatura dice iatrogénica. A mí no me gusta tanto el término, pero pues lo estoy diciendo tal cual dice la literatura, porque estamos hablando de evidencia científica. Las causas iatrogénicas. Y esto se refiere a todo aquello que hacemos que puede dañar al ovario. Dentro de las más frecuentes son las causas relacionadas, por ejemplo, con radioterapia, con quimioterapia, con exposición a químicos o a tóxicos que pueden causar de manera importante daño al ovario, como el tabaquismo, o a las quirúrgicas, que también ese es un tema de súper dilema, porque pues las cuestiones quirúrgicas es una causa importante en nuestro país de insuficiencia ovárica prematura. Claro. Cuando una paciente tiene una insuficiencia ovárica, ¿quiere decir que ya no se puede embarazar? Es muy, muy importante aclarar eso. La paciente que tiene o a la que le vamos a diagnosticar insuficiencia ovárica prematura sí puede embarazarse. ¿Es más difícil? Sí, obviamente, porque tiene una disminución en el número, en el conteo, en la calidad de sus folículos, de sus ovarios, de su actividad hormonal y reproductiva, en el número de ovocitos que ella tiene, pero sí está demostrado que una paciente con insuficiencia ovárica prematura puede tener ovulaciones de forma intermitente y sí se puede embarazar. Sí, tú bien lo decías, a lo mejor el tema es poder conseguir esos pocos óvulos que de repente la paciente puede llegar a tener. Y que ahí entra el papel del biólogo de la reproducción, porque te voy a poner un ejemplo súper claro. Pacientes jovencitas, nosotros tenemos muchas en el Hospital de la Raza, diagnosticadas con cáncer, por ejemplo, leucemia, ¿no? Casos súper frecuentes, leucemia, que son mujeres jóvenes que son diagnosticadas con esta patología y que van a recibir tratamientos con quimioterapia. A estas pacientes se les puede ofrecer de manera oportuna preservar el tejido ovárico, preservar ovocitos, que posteriormente, cuando ellas concluyen su tratamiento, pueden ayudar a que esta paciente pues cumpla, o si ella desea ser madre en algún momento, logre ese objetivo. Claro. ¿No? ¿Cómo te llega una paciente con insuficiencia ovárica? O sea, ¿cómo llega esa paciente al consultorio? Normalmente podríamos pensar que la paciente que llega al consultorio por insuficiencia ovárica prematura no regla, ¿no? O que tiene bochornos o que tiene sudoraciones nocturnas, porque eso es lo frecuente en pacientes con menopausia, ¿no? Pero no.
Fíjate que la realidad es que en este consenso del 2024 de la R sacaron una lista como de 15 síntomas, signos y síntomas asociados a la insuficiencia ovárica prematura y en ninguno de ellos está la menorrea o la ausencia del periodo menstrual. Las pacientes o sospechar de insuficiencia ovárica prematura en una paciente puede ser ciclos menstruales irregulares, o sea, una paciente que no tiene sus menstruaciones de forma regular, sí los bochornos, sí las sudoraciones Y menor de 40. nocturnas y menor de 40. La edad nunca la tenemos que perder de vista, son menores de 40, con alteraciones en el patrón menstrual, pueden tener insomnio, bochornos, sudoraciones, pueden tener, por ejemplo, disminución de la libido. O sea, imagínate una mujer de menos de 40 años que tenga disminución de la libido. Algo está pasando. Sí. Pacientes que tengan dolor muscular, disminución de la concentración, por ejemplo. Y todos estos signos están enlistados en esta publicación de la R. Bueno, disminución de la lubricación vaginal, no solamente durante una relación sexual. Pacientes que nos llegan al consultorio con datos de atrofia urogenital, menos de 40 años, se tiene que hacer pensar que algo está sucediendo. Pero hoy por hoy, lo que tenemos que tomar así como un foco rojo son las alteraciones en el patrón menstrual. O sea, enseñarle a nuestras pacientes, enseñarle a nuestros médicos que tener un ciclo menstrual regular cada mes es obviamente una traducción de que hormonalmente estamos íntegros. Cuando no está, es porque hay algún problema y tenemos que investigar. Sí. ¿Cómo le dirías a una paciente que debe de saber que es regular? Eso, cuando nosotros tenemos a una paciente en el consultorio y dentro de la historia clínica y la evaluación hacemos el interrogatorio de ¿cómo es tu periodo menstrual? Hay que identificar o definir la ciclicidad. ¿Cada cuándo? De los 21 hasta los 35 días es cuando se tiene que presentar un periodo menstrual. Promedio de 4 a 8 días, es decir, las características de un ciclo menstrual normal. Pero si una paciente se sale de este rango de 21 a 35 días, esa paciente tiene alguna alteración en el patrón menstrual, más de 35 días o cae en amenorrea, que es la ausencia del periodo menstrual durante 3 meses o 90 días de forma consecutiva, amerita un protocolo de estudio y hay que ver cuál es la causa. Claro. Y ahora bien, una vez, porque una paciente pues no te va a llegar diciendo no me puedo embarazar, no tendré insuficiencia ovárica. Pues bueno, digo, dentro del protocolo de estudio en fertilidad, pues seguramente te vas a dar cuenta. Exacto. Pero el hecho de que te llegue con un patrón menstrual distinto al que debería ser, pues mira qué importante es poder saber que debes de sospechar en esta patología. Pero ahora bien, las sospechas, ¿cómo la diagnosticas? ¿Cómo le dices a la paciente, oye, tienes insuficiencia ovárica? Sí. Y fíjate que antes de pasar al diagnóstico, también ese tema que acabas de tocar, la infertilidad. O sea, muchas veces nos pueden llegar al consultorio de las pacientes por búsqueda de embarazo. Oye, Ceci, Miguel, doctor, llevo 3 años con mi pareja manteniendo relaciones sexuales frecuentes, no uso ningún método de planificación familiar. Reglo, pues bien, más o menos, yo creo que soy regular y no me embarazo. Entonces, la infertilidad también puede ser lo que nos indique que esa paciente tiene ahí alguna alteración en cuanto a sus hormonas, ¿no? Y bueno, obviamente cuando nos llega al consultorio una paciente con alteraciones en el patrón menstrual, con datos de hipoestrogenismo o con infertilidad, nosotros vamos a hacer nuestro protocolo de estudio y dentro del protocolo de estudio, obviamente identificando cuál es el factor que esté alterado en esta paciente, hay que hacer determinaciones hormonales. Y de acuerdo a los criterios de la R, una de las determinaciones más importantes va a ser los niveles de hormona folículo estimulante, los niveles de FSH. Si nosotros encontramos en una mujer menor de 40 años niveles de FSH arriba de 25, con una diferencia de 4 hasta 6 semanas, te dice que 2 determinaciones, esa paciente tiene insuficiencia ovárica prematura y obviamente lo importante es, 1, cómo darle el diagnóstico. Claro, ¿cómo le dices? Exacto. Y 2, el tratamiento, porque el tratamiento va a ser la piedra angular para que ella, 1, se pueda embarazar, si lo quiere, y 2, evitemos las complicaciones. Sí. Entonces, FSH arriba de 25, en 2 determinaciones con una diferencia de 4 a 6 semanas, va a ser el diagnóstico en mujeres menores de 40 años. Sí, esto es muy importante. Yo creo que no olvidar la medición de estos niveles. Hoy
por lo menos los que nos dedicamos más enfocados al tema de reproducción, ya te llegan pacientes con antimulerianas y de repente antimulerianas muy bajitas y no tienen niveles de FSH. No, pues es que tu antimuleriana está baja y se empieza a pensar en el tratamiento reproductivo, pero a ver, primero, ¿cómo está la salud ginecológica? ¿Cómo está tu FSH? ¿No? Mi siguiente pregunta es esa. ¿Qué relación hay entre la paciente que tiene una baja reserva y que vaya a tener una insuficiencia ovárica? Claro, perfecto. Fíjate, hace una semanita me hablé en un foro de hormona antimuleriana y de la hormona antimuleriana que me sorprendió, tiene más de 10 funciones, o sea, solamente la hemos relacionado a reserva ovárica y tiene muchísimas funciones. Y una de las funciones que encontré con evidencia científica es como un predictor del inicio de la falla ovárica o de la insuficiencia ovárica prematura. Entonces, de acuerdo a las publicaciones, encontré que si nosotros tenemos niveles de hormona antimuleriana menores de 0.5, ahí en esa paciente tienes que sospechar que si bien es cierto, tiene una disminución de la reserva ovárica, muy probablemente tienes a una paciente en riesgo de desarrollar insuficiencia ovárica prematura, que más allá y además de cuidarle el futuro reproductivo, pues tienes que saber que esta paciente necesita un tratamiento y lo más probable es que a lo mejor va a ser un tratamiento sustitutivo, o sea, terapia hormonal. Sí, claro, seguirla, porque, no sé, te llega una paciente de 42 años con 0.5, pues dices, bueno, es normal, es esperable, ¿no? Pero te llega una de 28 con una antimuleriana de 0.5 y dices, ¿qué pasó? Exacto. ¿No? Aparte de apoyarla con el futuro reproductivo, dices, ok, vamos a ver qué vamos a hacer, recuperar ovocitos, ver futuro reproductivo, ¿qué te voy a ofrecer? Pero oye, además, ¿sabes qué? Esta hormona antimuleriana probablemente me está indicando que a lo mejor después de que sí logremos un embarazo y que seas mamá, aguas porque a lo mejor desarrollas insuficiencia ovárica prematura y está demostrado ya. ¿Y qué implicaciones tiene en esta paciente de menos de 40 años una insuficiencia ovárica? Fuera de lo reproductivo. Claro, eso es importantísimo porque, fíjate, está demostrado que las mujeres que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura tienen riesgos asociados al hipoestrogenismo mayores que las mujeres que tienen su menopausia, digamos que de manera natural y fisiológica. Compararon a mujeres con insuficiencia ovárica prematura con aquellas que ya tenían la menopausia de manera natural a los 45, 49 años. Y se observó que el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, hay una publicación que a mí me sorprendió mucho que dice que puede ser hasta 10 veces mayor el riesgo de tener un infarto agudo al miocardio o un evento vascular cerebral en una mujer con insuficiencia ovárica prematura versus la que tiene su menopausia de manera natural. 2, el hueso. Imagínate una mujer que tiene menos de 40 años con disminución de la densidad mineral ósea o incluso con osteoporosis. Nosotros en el Hospital de la Raza hemos tenido mujeres con insuficiencia ovárica prematura que no recibieron un tratamiento a tiempo con osteoporosis severa, que obviamente ahora requieren tratamiento para esta área porque se fracturan, ¿no? Y una fractura pues obviamente te afecta la calidad de vida. 3, obviamente ahora sabemos que las hormonas y específicamente los estrógenos tienen una repercusión importante a nivel neuronal. Entonces, mujeres con insuficiencia ovárica prematura tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia y enfermedad de Alzheimer. Entonces, imagínate, cerebro, corazón y hueso. Solamente por mencionar 3 órganos y 3 repercusiones o complicaciones que si no tratamos a nuestras mujeres, obviamente van a tener edades muy tempranas. Entonces, las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, lo importante es establecer el diagnóstico de manera temprana y otorgar tratamiento para que no nos lleguen con infarto, con osteoporosis o con mayor riesgo de demencia o de enfermedad de Alzheimer. ¿Tú crees que debamos de tamizar de alguna manera a la paciente que nos llega a una revisión ginecológica rutinaria año con año? Debamos de tamizar a la paciente, porque pues si bien hay causas genéticas como tú dices, pues una paciente no se va a dar cuenta hasta que le llegue. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros ir tamizando a estas pacientes? Esa es una pregunta muy buena y fíjate que ahorita que la dices, yo creo que es importante hacerlo. Sobre todo cuando te llega una paciente al consultorio que dice, oiga, doctor, yo vengo solamente para mi papá Nicolau y colposcopía. Ese es un momento de oportunidad para que nosotros digamos, a ver, ¿cómo está tu salud ginecológica? Ajá. Y dentro de eso es ver el patrón menstrual. ¿Tus ciclos menstruales son regulares? Ok, buscar
tienes algún dato de hipoestrogenismo, y en esas mujeres es en las que sí tendríamos que solicitar niveles de FSH y niveles de hormona antimuleriana. Yo creo que la clave, Miguel, está en una buena historia clínica, en un buen interrogatorio y la identificación de algunos datos, ¿no? Los datos de hipoestrogenismo en mujeres de menos de 40 años nos tienen que obligar a sí solicitar FSH, que es hoy por hoy lo que hace el diagnóstico, y también hormona antimuleriana, que seguramente nos va a ayudar en algún momento para poder establecer o predecir el momento en el que se presenta la falla ovárica. Claro, y evidentemente, aunque como bien dices, el diagnóstico lo va a hacer la FSH de arriba de 25, pues de repente nos puede llamar la atención que tengamos una de 28, le tomemos una FSH y te salga en 15. Es correcto. A ver, o sea, no está en 25, pero no deberías estar en 15, ¿no? Sí, o sea, imagínate que te llega una mujer al consultorio de 28 años, 25, 30 años y dice, doctor, yo vengo pues para mi revisión, y le haces una FSH y te sale en 19, en 20, y dices, ah, caray, Sí. En una mujer tan joven, Claro. menor de 40 años, esto no es insuficiencia ovárica prematura, pero hay que buscar qué factores de riesgo tiene hipotiroidismo, tiene lupus, tiene SAF, tiene antecedente en la familia de pacientes con insuficiencia ovárica prematura que a lo mejor no lo sabían, y solamente te dice, bueno, es que mi mamá dejó de reglar a los 38, pero nadie le dijo Sí. que eso no es normal. Claro, yo por ahí tengo un caso de una paciente que llegó conmigo a los 34 años y llegó con síntomas y me dijo, bueno, cuando yo le pedí un FSH y salió en 67. Claro. Y yo, híjole, ¿cómo le doy el diagnóstico? Sí. ¿Cómo le digo? Tiene 34, no tiene hijos todavía. Bueno, empiezas a indagar un poquito en temas de factores probables. Me dice, fíjate que mi mamá dejó de menstruar cuando tenía 28 años. Claro, ella ya tenía 3, 4 hijos, pero a los 28, y ahora que yo le platico a mi mamá me dijo, hija, pues a lo mejor eso me pasó a mí. Sí, claro. Pero pues cuando yo preguntaba en mis revisiones, me decían, ¿cómo crees? Eres muy joven, no te preocupes. Algo tan sencillo como quizás tomar una FSH, a lo mejor Exacto. sería la paciente esa de 28 años con FSH de 20 y que no es normal. Claro, exacto. Y fíjate que otra parte súper importante de este tema es hablar de lo que decía hace yo un ratito, ¿no? De la parte de las causas. Quisiera destacar en este momento también las causas relacionadas con los tratamientos como quimioterapia, radioterapia y cirugía. Acabamos de hacer nosotros un estudio en el Hospital de La Raza, que fue un proyecto de tesis, donde evaluamos la prevalencia de insuficiencia ovárica prematura. A nivel mundial está reportada en un 3.4%. A nosotros nos salió arriba del 7%, al doble, lo cual nos sorprendió muchísimo. Y obviamente este es un estudio importante. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestro país y a nivel mundial, las mujeres que sobrevivientes de cáncer ginecológico de cualquier tipo, son más. El cáncer se detecta a etapas mucho más tempranas, porque lo detectamos y lo tratamos. Y Claro. la sobrevida de estas mujeres pues es mayor. Claro. Y son las mujeres que nos llegan, que tuvieron quimioterapia, radioterapia y que llegan con insuficiencia ovárica prematura. Entonces eso también es importante. Y la otra, las cuestiones quirúrgicas. Cada vez más nos llegan mujeres que tuvieron algún antecedente de alguna cirugía por endometriomas, por teratomas. Les quitaron el ovario. Les quitaron, no uno, amigo, los 2 ovarios. Entonces es importante en nuestros médicos en formación y obviamente en nuestros médicos generales, en nuestros ginecólogos, en todos los que se encarguen del estudio y de la atención de las mujeres, decirles que el ovario tiene una función importante, no solo reproductiva, sino también hormonal. Claro. Y es importante que cuando operemos a una paciente, a ver qué edad tiene, le puedo dejar un ovario, le puedo dejar un poquito del otro ovario. Claro. O sea, abordaje quirúrgico conservador en las que podamos, y en las que no, pues nuevamente dar tratamientos adecuados, ¿no? Sí, y hablando de eso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo tratamos a una paciente con insuficiencia ovárica? Sí. Las opciones de tratamiento para pacientes con insuficiencia ovárica son muchas. La realidad es que, otra vez, estamos hablando de mujeres jóvenes, menores de 40 años. Estas pacientes van a requerir terapia sustitutiva o tratamiento con hormonas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder, y tenemos en nuestro país, terapia con estrógenos, y vamos a tener que dar en estas pacientes terapia sustitutiva también con progesterona. Lo que actualmente se
recomienda es utilizar progesterona natural micronizada. Entonces, si mi paciente tiene útero, yo tengo que dar estrógenos todo el mes y progesterona a partir del día 15 durante 10 días para tratar de simular la producción de progesterona y que mi paciente incluso tenga su periodo menstrual. Claro. Y este esquema de sustituciones en aquellas mujeres que quieren tener su menstruación y quieren reglar. Si yo tengo una paciente que tiene útero y me dice, ¿sabes qué? Si yo estoy cómoda con no reglar, le doy la terapia con estrógenos todos los días y la terapia con estrógenos a una dosis diferente, que son 100 miligramos de progesterona natural micronizada, pero también todos los días. Y con esto la paciente tiene la sustitución hormonal y tiene protegido su endometrio y no regla. Y algo que hay que puntualizar, la paciente con insuficiencia ovárica prematura, Miguel, va a necesitar dosis más altas que una paciente en menopausia, que eso es otra diferencia importante. Entonces, mi paciente con insuficiencia ovárica prematura va a requerir dosis un poquito más altas y por mucho más tiempo. Si yo le hago el diagnóstico a los 22 años porque la operaron, porque tuvo radio, porque tuvo quimio, esa paciente desde los 22 años va a requerir el tratamiento hasta la edad promedio en la que tiene su menopausia, que será a los 49 años. Entonces son tratamientos largos, realmente los que las pacientes van a llevar. Claro, son tratamientos que deben de llevar de por vida ya. Sí, si yo le hago el diagnóstico a la paciente antes de los 40 años, que es lo que hemos mencionado, la recomendación es llevar el tratamiento hasta la edad promedio de menopausia, que puede ser 45, 49 años. Y lo importante de estas pacientes es el seguimiento. En el consenso de la R del 2024 había una tablita muy representativa donde te dice, a ver, tú inicias el tratamiento y lo que tienes que hacer es un seguimiento de tu paciente. Cada año la vas a estar revisando con ultrasonido de mama, porque recordemos, tiene menos de 40 años y en ellas no nos sirve la mastografía bajo, al menos en ciertas condiciones, ultrasonido mamario para revisar y cuidar la mama, perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, porque estas pacientes tienen mayor riesgo de dislipidemia, y hacerles ultrasonido pélvico por lo menos cada año y más en aquellas pacientes que todavía tienen útero para vigilar el endometrio, ¿no? Claro. Básicamente en el tratamiento enfocarlo, como tú bien dices, en proteger el hueso, en esa protección cardiovascular, que es el riesgo que tiene la paciente. Es correcto, ¿no? Sí. Y estos tratamientos, pues hay que explicarle muy bien a las pacientes, ¿no? Que darle el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura a una paciente es difícil porque son mujeres jóvenes, son mujeres de menos de 40 años y hay un algoritmo que habla de una técnica en cuanto a la relación médico-paciente y de cómo podemos darle este diagnóstico a nuestras pacientes, y nos dice que pues tenemos que tratar de ser muy empáticos con las pacientes y decirles, ponernos en el lugar. No le puedes decir a una mujer de menos de 40 años de, oye, ya el ovario está muerto y ya no va a poder hacer nada y estás destinada a tomar tratamiento durante toda tu vida. O sea, de verdad es un impacto emocional darle el diagnóstico a una paciente. Entonces hay que hablarle de las estrategias de tratamiento y de las posibilidades incluso de que sí se pueden embarazar, o sea, sí se pueden embarazar. No hay que recordar ni perder de vista que tienen ovulaciones de forma intermitente. Claro. Entonces sí se pueden embarazar. De hecho, si tú tienes a una paciente con insuficiencia ovárica prematura y le estás dando terapia de reemplazo hormonal, estrógenos a dosis altas, la paciente está menstruando, se puede embarazar. Si no tiene protección anticonceptiva y ella no se quiere embarazar, hay que decirle, hay posibilidad de que te puedas embarazar porque las ovulaciones pueden ser de forma intermitente. Ya. Ceci, para finalizar, quisiera que me contestaras dos preguntas. Okay. La primera es, ¿qué debería de decirle un colega nuestro, médico, a una paciente no que está diagnosticando, sino a una paciente acerca de la insuficiencia ovárica cuando la está revisando? ¿Qué le debe de llamar la atención? ¿Qué le debe de sugerir? Y lo segundo es, ¿qué debería de escuchar una paciente recién diagnosticada? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que los médicos tenemos que saber que existe esta patología y que la vamos a ver cada vez más frecuente. Decir para el médico
que sospechemos, ¿no? Sospechar siempre y hablar de salud ginecológica, ¿no? Decir que si la paciente nos llega al consultorio por dolor durante la menstruación, por dismenorrea, por dispareunia, por ciclos menstruales irregulares, por el motivo que sea, interrogar bien a nuestros pacientes, revisarlas, saber cuál es el motivo de la consulta y siempre mantener un alto nivel de sospecha, ¿no? Saber que los ciclos menstruales irregulares, la ausencia de la menstruación o la infertilidad o síntomas como de hipoestrogenismo pueden ser la ventana para el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura y sospecharlo. Y si nosotros ya hicimos el diagnóstico, tratarlo, ¿no? Tratar a las pacientes para evitar las complicaciones que ya mencionamos, ¿no? Y pues para las pacientes, lo más importante, pues que es un diagnóstico solamente y así como el diabético, el hipertenso, el hipotiroideo, tiene que tomar tratamientos pues a largo plazo para mantener una calidad de vida, las pacientes con insuficiencia ovárica prematura tienen muchas opciones de tratamiento, van avanzando cada vez. Actualmente hay tratamientos, por ejemplo, estos tratamientos de inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas, que es toda una ciencia y además súper controvertido, pero es una opción que está ahí, que está en investigación para tratar de recuperar la función de este ovario y evidentemente son cosas que seguimos investigando, pero que obviamente pues le dan una esperanza para nuestras pacientes, pero que el tratamiento sustitutivo sin duda les puede dar calidad de vida y evitar las complicaciones, que es lo más importante en nuestras mujeres. Claro, veamos la FSH, pidan FSH. FSH, pidan la hormona FSH. tubulariana, revisión periódica de nuestras pacientes y menores de 40 años, no se nos olvide, menores de 40 años, FSH es arriba de 25, es diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura y a tratar a nuestras mujeres. Sí. Pues Ceci, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, gracias por esta información tan valiosa para nuestros colegas médicos, para nuestras pacientes, para los médicos que se están formando. Creo que nos llevamos mucha información para poder hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Mil gracias por venir. Gracias, Miguel, a ti por la invitación y pues nada, a seguir con los podcasts. Muchas gracias. Gracias.